Ok, entonces ayer logramos entrar cierta parte de la parte de la disponibilidad, que es lo que teníamos que hacer, tener el cuidado de que no vamos a ofrecerle productos que no existan en un elemento. Entonces, prácticamente lo que vamos a profundizar el día de hoy es, uy, no les he compartido esto, espérenme. Hey, ¿dónde está él? Ay, no hay nadie, qué barbaridad. Ok, en lo que vamos a profundizar es, o sea, ya sabemos el qué debemos de hacer. O sea, ya sabemos que tenemos que tener cuidado de lo que le mostramos a las personas que está disponible, jugando entre lo que se ha reservado y lo que existe en stock, hasta que se realice una transacción económica y así poder reducir lo que está en el stock adecuadamente y eliminar lo que está reservado. Entonces, el qué lo sabemos, ahora vamos a ver cómo de forma conceptual, en qué lugares yo tengo que establecer este criterio o este control para no vender o sobrevender productos. El primer lugar en donde yo tengo que definir cuánto es mi stock disponible es al momento de mostrar el producto. Cada vez que yo abro una pantalla en donde se muestra un producto específico y la disponibilidad de ese producto, tengo que realizar esa operación. El stock real actual menos lo reservado. ¿En qué otro punto yo tengo que hacer esa verificación? Aunque al cliente le gustó mi producto, entonces le voy a dar quiero tantos. Entonces, ahí se va a hacer al momento de antes de agregar a la carretilla. Vamos a establecer si el stock menos lo reservado actualmente menos lo solicitado va a ser mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque eso me dice, sí, estoy cumpliendo con la cantidad que me está solicitando. ¿Ok? De esa forma nos aseguramos de que no estoy vendiendo algo que ya se vendió en el momento que se lo mostré. Acuérdense que hay un tiempo que el producto se puede mover entre que se lo estoy mostrando y lo que el cliente decide agregarlo a la carretilla. Luego, hay otra situación porque estos controles en un entorno de alta concurrencia pueden fallar. ¿A qué me refiero con que puede fallar? Entre el momento, los milisegundos en que yo hago la verificación y lo que realmente se graba el registro en la base de datos, puede haber otro movimiento en cola. Y ese movimiento en cola no darme el completo reservado. Entonces voy a tener en ese momento, en esa concurrencia, sí producto que se agregó de más, que no tengo para poderlo entregar. ¿Cierto? Sí. Entonces, en ese momento yo voy a poner, ok, uy, aquí no. El tercer momento es al momento de checkout o confirmar la orden. ¿Ok? Y ahí que reviso el stock actual menos lo reservado menos lo solicitado debe ser mayor o igual a cero. Si en este punto ya pasó el primero, ya pasó el segundo, el tercero no lo ha pasado, ahí nomás le digo, lo sentimos, ya el producto no está disponible, pero aún no le he cobrado al cliente.
Entonces, desea cambiar su cantidad, a ver cuánto hay. A mí me ha sucedido, bueno, me sucedió y me duele todavía que me haya sucedido cuando estábamos haciendo la fila para comprar la edición mini del Nintendo clásico. Tenía ahí 4 y clic, ya no hay disponible. Yo, ay, hijo de la gran madre. ¿No qué? ¿Por qué? Porque en menos de 15 minutos se vendieron 2000 unidades. Entonces, puede suceder. ¿No qué? Entonces ahí son los 3 puntos donde hay que validar que yo tenga el inventario establecido y adecuado. ¿Queda claro? Ok, ahí hay otro concepto que tenemos que ver que es ese reservado, ¿dónde lo voy a guardar? ¿O cómo lo voy a guardar? ¿O qué consideración tengo que tener al guardarlo? Eso se maneja en la carretilla. La otra semana vamos a profundizar más en la carretilla porque hay unos elementos que hay que manejar. Pero en forma grosso, la carretilla debe mantener la cantidad de una entidad solicitante. Aquí lo vamos a dividir dos. Autenticado o no. ¿Ok? Ustedes en Amazon pueden entrar y no tener cuenta y empezar a agregar productos en la carretilla de compra. Y eso tengo que reservarlo de alguna forma. Pero no está registrado. Ahora, para hacer el checkout, o me obligan a registrarme como cliente. Pero el momento en que yo termino de registrarme, automáticamente los que estaban en la carretilla con un usuario aleatorio o un identificador aleatorio se convierte automáticamente y ligado a mi usuario. ¿Ok? Entonces eso lo tenemos que considerar. Y el otro que hay que considerar es el precio al momento de agregarlo en la carretilla. Nuevamente, las tiendas electrónicas, el e-commerce, son 24/7. No hay hora de entrada y hora de salida. Los supermercados es bien sencillo. Lo pueden ver bastante en Walmart. De repente, un día Walmart tienen los precios. Va un Lego de Pokémon de Charizard que cuesta 1200 pesos a un día. Y al día siguiente se vuelve ahí y nos damos la sorpresa que se encuentra el mismo Lego de Charizard a 150 lempiras, el cual mi persona compró de un solo. Entonces, esos cambios se permiten porque entre las 10 de la noche que cierra Walmart y 7 de la mañana que abre al día siguiente, en ese tiempo pueden hacer los cambios de precio. Y no tienen que entrar en conflicto con nadie porque no hay nadie reservando ese producto, ¿cierto? En las tiendas electrónicas no se puede dar ese lujo. Entonces, ¿qué sucede? Vengo yo y compro a las 2 de la tarde y reservo mi producto, que en ese momento estaba a 100 pesos. Pero a las 5 de la tarde la tienda dice, no, ya se acabó la oferta, ahora regresa a 200 lempiras el producto. Pero yo lo reservé a 100. ¿Con qué sabor de boca me voy a ir si cuando llego a hacer el checkout en la tarde, que ya terminé de trabajar, y voy a la casa tranquilamente a meter la tarjeta de crédito, porque no quiero que me vean los números en los compañeros de trabajo, que son bien chivas para estar viendo así, me daría un muy mal sabor, porque yo ya había reservado y había visto ese producto a tal precio. Entonces, siempre depende de las políticas de la empresa, pero lo común, lo general, para mantener la recurrencia de cliente nuevamente, yo le voy a mantener ese precio. Y la única forma de mantenerle ese precio con el que lo reservó es guardar en la carretilla el precio con el que se reservó. ¿Okay? Y con ese precio pegarme hasta que haga la compra. Ahora, nuevamente, políticas de tiempo. Si el tiempo me dice, no, ya hasta aquí llegó su tiempo máximo, pues lo volamos o le actualizamos el precio. Si lo quiere comprar ahora, lo actualiza con el nuevo precio. Pero esas son políticas que debe establecer la empresa. Nosotros siempre tenemos que tener visión de que eso se debe de aplicar en un comercio electrónico para manejar la recurrencia de clientes, no enojar al cliente. Con esto prácticamente tenemos cubierto el manejo de inventario. Si se fijan, el manejo de inventario se reduce, o sea, lo común se reduce a dos fórmulas. Y en qué momentos hacer esas validaciones. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta de esto?
A los de Choluteca no les gusta participar. Ok, entonces ahora vamos a siempre cómo voy a mostrar mi producto, nada más que a través de lo que serían servicios en línea. Ya cubrimos el online inventory, o sea, producto de inventario. Ahora, ¿cómo voy a presentar o cómo voy a actuar cuando lo que estoy vendiendo no es un producto inventariable, sino que es un servicio que tiene una limitante? Cuando hablamos de negocios de este tipo, vamos a ponerle aquí, cuando hablamos de servicios, los servicios tienen algo en común, todos tienen una capacidad de planta instalada. Esto es un término de industrial. ¿Quién tiene amigos industriales? Pregúntenle, explícame lo que es una capacidad instalada de planta. Y ahí les va a tirar todo un chorro de libros y de teorías que existen sobre la capacidad de planta. Es más, ellos estudian algo llamado eh, un diagrama de operaciones en donde tienen 4 dibujitos y con esos 4 dibujitos diagraman todos los procesos que hacen en la planta. Y con eso hacen el estudio de capacidad de planta. Ok. Nosotros vamos a hablarlo de grosso modo, pero los servicios se rigen en ese esquema. Todos los servicios tienen una capacidad de brindar ese servicio instalado. Podemos agarrar el primer ejemplo, hoteles. ¿Cuál es su capacidad instalada? ¿Qué me limita el servicio del hotel? Ajá. Ok, vamos a empezar. Número de habitaciones. ¿Y qué otras cosas me limita? Tiempo. Vamos con la siguiente premisa. Los hoteles tradicionales tienen un check-in a la 1 p.m., perdón, a las 3 p.m. y un check-out a las 1 p.m. del día siguiente. Es lo común que vas a encontrar en el mercado, ¿cierto? O sea, mi capacidad de planta es, yo reservo una habitación por un día de 3 p.m. a 1 p.m. el día siguiente. O sea, una noche, ¿cierto? Esta es la mayoría de los hoteles. Por eso ellos dicen, ok, usted quiere reservar de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Entonces, se reserva de fecha X a fecha Y. Listo. Ahora, tengo una cantidad de habitaciones limitadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo solo tengo 5 habitaciones, tengo que verificar que entre estas dos fechas la habitación que yo vaya a rentar no esté ocupada ni un tan solo de los días que yo tenga en ese rango, ¿cierto? Ya se imaginan, la vez pasada, hace como 4 meses, estuvieron hablando estos babosos de la hora del té. ¿Quién nos oye? La hora de despertarte. ¿Ok? Se los recomiendo, son bien tontos. Son bien tontos. Entonces, estaba hablando este enano maldito, perdón, de que una vez le tocó dar un concierto en San Pedro Sula y lo metieron a un hotel y cuando abre la puerta del hotel resulta que alguien estaba dentro del cuarto en el que lo habían asignado. Miren, se armó un show solo de que el cipote encontró a un hombre en el cuarto. Ya va imaginándose las sandeces de vulgaridades que sacaron ahí. Pero la cuestión es que ese ejemplo me sirve a mí de ejemplo de el hotel no tiene un cuidado de su capacidad instalada. ¿Por qué sobrerrentó una habitación si ya tenía rentada en ese momento? ¿Sí me explico? Entonces, eso sucede. Hay hoteles, por ejemplo, ustedes pueden, si algún día tienen oportunidad, Salinitas en El Salvador, es bien bonito. Uno hace la reserva con anterioridad y puede cancelar hasta 2 semanas antes. Si dentro de 2 semanas antes usted no cancela, pierde la plata que ya pagó. Y no vuelven a alquilar esa habitación aunque usted ya no pueda ir. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen
toda una gestión logística y dice, de esta fecha a esta fecha, ya no lo voy a poner. Y en 2 semanas es mentira que voy a lograr alquilar esas 2 habitaciones o esa habitación que tenía reservada anteriormente. Pero esas son políticas de empresa. La cuestión es de que en este hotel mi capacidad instalada a través de habitaciones y de tiempo, yo tengo que crear un algoritmo de detección de colisiones. ¿Por qué le llamamos detección de colisiones y no de rango de fechas? ¿Qué es una colisión? Cuando hay un choque. Tratemos de ver si puedo hacer un medio esquema aquí raro. Ok. Las barritas van a ser mi fecha de inicio y mi fecha de fin. Vamos a ponerlos aquí, vamos a ponerle FI. Y FN. Habíamos hablado que tenía 5 habitaciones. Entonces, en las 5 habitaciones yo tengo, vamos a ponerle habitación 1, ya tengo una reserva que empieza en este punto y termina ahí. ¿Puedo reservar esa habitación? Por lo que veo, no. Hay una colisión entre la fecha de inicio y el rango de fecha que yo estoy teniendo. ¿Sí? Ahora tengo la habitación 2 y resulta de que en la habitación 2 tengo lo siguiente. ¿Puedo alquilar esa habitación? No. ¿Por qué? ¿En dónde? En medio. O sea, es cierto, no colisiona con el inicio y no colisiona con el fin. La habitación va a estar libre unos días antes y unos días después de la habitación. Pero en medio ya está ocupada. Entonces no la puedo alquilar tampoco. ¿Sí? Por eso es que se le conoce como colisión. Pega. Ahora vamos a la habitación 3. Y pongámoslo aquí. ¿Puedo alquilarla? No. Pega con cierta porción del espacio que ya está reservado. Entonces tampoco la puedo alquilar ahí. Vamos a la habitación 4. Y este individuo no tiene vida. ¿Puedo alquilarla? En ningún momento, todo el tiempo va a estar habitada. Ahora, algo interesante, la habitación 5 tiene 2 reservas. ¿Puedo alquilar la habitación 5? Vamos a ponerla aquí de referencia para que se mire, porque visualmente no se ve bien. ¿Puede? Sí se puede. Sí. O sea, aunque la habitación 5 tenga 2 reservaciones, ninguna de las 2 reservaciones está dentro del rango de fecha que yo estoy estableciendo. A eso se le llama detección de colisiones. ¿Ok? Esta misma consideración se hace cuando ustedes matriculan clases. Por ejemplo, a ustedes les ha tocado de que meten una clase y le dicen, lo sentimos, su clase coincide con otra hora, fecha de otra clase que ya está matriculada. Exactamente eso se ve. Es esa misma lógica y algoritmo que se está trabajando. Un simple algoritmo de detección de colisiones. ¿Ok? Ahora, a partir de este diagramita así sencillito, que qué bonito me quedó aquí, ya lo voy a guardar para otras ocasiones, ¿cómo puedo estructurar este algoritmo de detección de colisiones en tiempo? Vamos uno por uno, tratemos de sacarlo. ¿Mm? Ok, pero eso es lo que yo quiero sacar. ¿Cómo lo saco? No, correcto, pero vamos a... O sea, sabemos el qué.
Yo lo que quiero es sacar todas las habitaciones que no coincidan con esas fechas. ¿Cómo estructuro ese código? ¿Qué decisiones tomo? ¿Qué controles establezco? Asumamos algo. Tengo dos variables. Bueno, n variables. Pero vamos a asumir la fecha de inicio y la fecha de fin solicitada. Vamos a ponerle una S. ¿Ok? Y fecha fin solicitada. Ahí tenemos definidas nuestras dos variables de control. ¿Ok? Con eso yo tengo un rango. ¿Listo? Ok, vamos a la siguiente premisa que tengo. Tengo un listado de todas las reservas, de todas las habitaciones, y todas ellas necesito sacar lo que sería, o sea, todas ellas coinciden en que tienen una fecha de reserva de inicio y fecha de reserva de fin. Ok, asumamos de que este no es como una variable solo de una instancia, que hay un ciclo que va a utilizar esos elementos dinámicos, o sea, estas son variables, estas son constantes, y con esta variable yo puedo en n iteraciones hacer cálculos contra estas. ¿Cómo detecto esta colisión? H1 tiene, vamos a ponerle aquí, FRI. Vamos a poner esto más adelante para que se note. Y tiene FRF. Con esos valores, ¿cómo detecto la colisión? ¿Sería correcto? Mm, para detectar esta colisión. Vamos a ponerle aquí los nombres que teníamos acá, FIS y FFS. ¿Ok? Si yo quiero detectar la colisión, aquí es simple. FRI va a ser menor que FIS y FRF va a ser menor que FSF. Ahí está la colisión. ¿Sí? Ok, perfecto, ya entré una. Ahora, hay un problema. Este de aquí coincide con eso. FRI es menor que FIS y FFS es menor que FFS. Entonces, y este no está colisionando. Entonces tengo que agregarle y FRF tiene que ser mayor que o igual que FIS. ¿Sí? Ahora sí ya detecté esta bendita colisión de aquí. Calza. Levanta la mano los que están de acuerdo. 4. Sigue pensando ahí. Solo estoy detectando esta colisión ahorita. ¿Sí? Espérame, que ahorita lo vamos a hacer un montón. Y eso no les va a gustar cuando les ponga el resultado final. Van a enojar igual que yo me enojé cuando lo aprendí.
Ok, ¿cómo detecto esta colisión? FRI va a ser mayor o igual que FIS y FRF va a ser menor o igual que FFS. Y ahí no tengo que hacer más nada, ahí sí coincide. ¿Listo? Ok, vamos a detectar esta colisión ahora. FRI mayor o igual que FIS y FRF, bueno, ahí sería ¿cuál? FRF es mayor o igual que FFS. ¿Sí? Ahora, esa condición me calza en esta y en esta. Entonces también tengo que poner que FRI tiene que ser menor o igual a FFS. ¿Cierto? Ok, ya tenemos dos. Bueno, tres. Vamos con la cuarta opción. ¿Cuál sería? FRI tiene que ser menor que FIS y FRF tiene que ser mayor que FFS. De ahí calza. No hay para dónde. Solo pongámosle los iguales porque también los extremos influyen. O sea que mi query, para detectar todos los que están, tengo que decirle este, o este de aquí, o este de ahí, o este de aquí abajo. Lo vamos a poner entre paréntesis para que tengan un orden de operación adecuado. ¿Cuánto creen que le toma al procesador de un servidor hacer este cálculo por cada una de las habitaciones o de las reservas que existan? Ajá. Y si resulta de que le estoy haciendo un sistema a los Hilton, ¿cuánto se tomaría? No. Bueno, si tuviera un supercomputador. O sea, toma bastante tiempo. Entre más condiciones y comparaciones tenga que hacer un procesador, son ciclos de CPU adicionales. ¿Ok? Tengo 78.000 reservas entre esas fechas, digamos. Y por cada reserva yo tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y después todo 24 comparaciones. ¿Sí? ¿Estoy en la razón o no? Por cada registro, o sea, son 78.000 por 24. Y va creciendo entre más registros tenga. Y lo que voy a hacer es, al final de todo esto, negarlo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es todos los que no caigan en colisión. Entonces estamos haciendo algo bastante bien. O sea, este algoritmo funciona. Es más, hasta en el 2013, ese algoritmo así como lo ven ahí es el que se usaba para las colisiones de las clases de ustedes. Y en ese entonces uno de los problemas que teníamos es que el sistema era algo lento. Uy, espérenme aquí.
Qué raro. Como que se me dañó la batería ya. Ahí está. No, tengo que limpiar los contactos. Bueno, para lograr terminar, al final vamos a ver cómo detecto estos. Lo que quiero es sacar todas aquellas reservas y habitaciones que no colisionen con todo esto. O sea, estoy negando todo esto. ¿Cuál es la negación de todo esto? Estos elementos de aquí. ¿Cómo detecto esos elementos? Bien simple. Primero, que la fecha final de la reserva sea menor que la fecha inicial de lo solicitado o que la fecha inicial de la reserva sea mayor que la fecha final solicitada. Entonces yo saco todos los registros en donde tenga estos dos elementos y ya tengo todas las reservas que no colisionan. ¿Cómo se cumple esta premisa? Algo de simple. Primero, el tiempo es lineal y positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la fecha final de una reserva jamás va a ser menor a la fecha inicial de la misma reserva. No puedo retroceder el tiempo. ¿Ok? Y como es lineal, va siempre como vector hacia lo positivo, entonces perfectamente yo puedo decir, ok, quiero sacar todas aquellas reservas o habitaciones cuyas reservas sean cualquiera menor a la fecha que lo estoy solicitando o la fecha final, perdón, la fecha final de mi reserva sea menor a la solicitada y la fecha inicial de la reserva sea mayor a la fecha final que estoy solicitando. Es decir, estoy viendo los extremos. ¿Listo? Entonces, con eso
hemos logrado terminar lo que es la detección de colisiones. Estos son los casos más complicados. El lunes vamos a ver la capacidad de carga o la capacidad de planta instalada de lo que serían los servicios de manufactura o de producción. Es decir, me piden un flete, me piden una organización de un evento. Depende de mi capacidad implementada del negocio el poder atender o no ese servicio. Dentro de esos están los aviones, la reserva de los aviones, la reserva de las entradas al cine, las reservas a los conciertos. Todo eso depende de la capacidad instalada que se tenga del negocio que se va a implementar. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el lunes.